Cuando termine la grabación, lo subo acá ahí al Classroom donde está el taller. Así lo tienen todos, ¿sí? Bueno, buen día a la gente que está ahora ingresando recién, ¿sí? Vamos a tratar de, en este taller, mostrarles en qué consiste la herramienta esta de Git, cómo se trabaja, ¿sí? Les aclaro que todo lo que tiene que ver con el proyecto este de Git es una cosa bastante grande, no es una cosa chica. Pero bueno, obviamente no se llega a usar eh, todo lo que tiene la herramienta. En el día a día se usa una parte. Y bueno, vamos a tratar de mostrarles eso, ¿sí? Cómo se la usa, para qué sirve, qué cosas permite hacer este tipo de herramienta. No es la única, pero bueno, es una de las más conocidas que hay. Y esa es lo que pretende hacer el taller ¿sí? Acá tienen ustedes, digamos, dos maneras de trabajar con esto. Una es utilizando todos los comandos, digamos, de la herramienta esta de Git, en este caso. Y para eso, bueno, obviamente se tienen que aprender los comandos. Es una forma. Otra forma es, por ejemplo, usar alguna herramienta gráfica que permita hacer esto, ¿sí? Hay un montón. Hay veces que ustedes, por ejemplo, instalan un IDE y ese IDE viene ya con una herramienta para llevar el control de versiones. Hay veces que a pesar de que trabajen con un IDE de ese tipo, hay gente que prefiere, por ejemplo, utilizar una herramienta separada para trabajar con la parte de control de versiones. Pero bueno, eso ya queda a criterio muchas veces de gusto de cada uno, qué le gusta más, usar una cosa o usar otra. La ventaja que tiene el tema de la herramienta, bueno, es que para utilizarlo uno no se tiene que aprender todos los comandos, sino tiene que saber el concepto, cómo trabaja, cómo funciona y nada más. Y por atrás lo que está haciendo la herramienta es ejecutar los comandos de Git con las opciones que ustedes hayan especificado y nada más. Y bueno, la contra que tiene también el uso de herramientas es que por lo general, desde una herramienta gráfica, no está disponible la totalidad de los comandos o bien la totalidad de las opciones que se les puede pasar a los comandos. Entonces, si uno quiere tener disponible todo, bueno, ahí ya tienen que recurrir a un comando y si no, puede utilizar la herramienta. ¿Está? Bueno, acá me he olvidado, bueno, yo les iba a prender la cámara antes de empezar acá. eh, para que me vayan viendo y no vean que les hago una pantalla solamente, ¿sí? Yo les había mandado un correo hace un par de días pidiéndoles que descargaran del sitio ahí de Git, lo que es el instalador de Git, y acá vamos a mostrar una herramienta que hay. Ustedes la pueden usar a esa o pueden usar la que ustedes quieran, ¿sí? No hay problema. Eh, Tenían que descargarla, pero bueno, lo que vamos a empezar hoy es hacerla la instalación de eso. No sé si no sé si todos la tienen hecha ya o no, pero bueno, la instalación de Git por lo general es medio sencilla y después que lo instalan, bueno, tienen que configurarlo. Y si no lo configuran desde Git, lo van a terminar configurando desde la herramienta que ustedes instalen para manejarlo, en este caso SmartGit, ¿sí? ¿Tienen bajado ese instalador? Los instaladores de Git y de SmartGit, por casualidad. Yo sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. ¿Hay alguno que ya haya trabajado con esto de Git, por casualidad? ¿Nadie? Bueno, En el último trabajo de programación 2 nada más. bueno, está bien. Bueno, espero, sí, porque eso les pedimos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es, elíjanse uno de ustedes, cualquiera que no lo tenga instalado, ¿sí? O sea, que simplemente haya bajado el instalador. Y ese lo que va a hacer, va a compartir la pantalla ahora y lo va a instalar, ¿sí? Los demás pueden ir siguiendo los mismos pasos que va a ir siguiendo su compañero, ¿sí? Cosa de que arranquemos todos con una instalación de Git y con la herramienta esta gráfica, así empezamos a trabajar con esto. ¿Parece?
Ujú. ¿No les parece? Bueno, les voy a pedir que para mí es más rápido que ustedes activen el micrófono y hablen, ¿sí? Aparte, esto no es una materia, eso no lleva nota, ¿sí? Entonces, hablen y sáquense el tema de, no sé si lo que estoy por decir está bien, está mal. Hablen y es más rápido, ¿sí? No sé, elíjanse uno de ustedes que diga, bueno, a ver, yo voy a hacer la instalación, y así comparto la pantalla y la hacemos, y los demás van siguiendo ahí lo que hace él o ella. Un voluntario necesito. Profe, no sé si todo lo tenemos instalado ya. Todos lo tienen instalado y bueno, díganme, ya está todo instalado. Yo creía que algunos no lo tenían instalado todavía. ¿Hay alguno que no lo tenga instalado? Bueno, aparte de Matienzo, ¿alguien más que no lo tenga instalado? Porque si todos lo tienen instalado, No, profe. Si quiere comparto pantalla. bueno, ahí está. Compartir a la pantalla, así. Total, es rápido la instalación de estas dos cosas, así que no, no hay que vamos a estar a 2 horas instalando esto. ¿Sí? Perdón, ya la busco la carpeta. ¿Sí? No sé, comienzo. Fíjate que yo acá voy a cambiar el diseño, así te vea esto. Bien, ya estoy yo. ¿Está? Wow. Empecemos entonces. Una ya se clic en el kit. Sí. Estamos por empezar con el instalador de Git, ¿no? Bien, sí. Ahí, bueno, clásico aviso de licencia, a dónde se va a hacer la instalación. Sí, eso porque ya lo había instalado y lo Ujú. desinstalé. Bien, está bien, no importa. ¿Sí? Ahí pueden especificar algunas opciones, como que les cree un icono de inicio en el escritorio, ¿sí? Que le instale ahí, díganle que le instale la línea de la bash que tiene Git, pónganle ahí. Y si quieren, digamos, pueden dejarla a esa opción ahí, pasar a la siguiente, porque bueno, eso es lo mínimo que necesitamos para Git, así que podemos dar ahí siguiente, ¿sí? Ahí, ¿cómo se va a llamar? ¿Sí? Ahí le dice, bueno, ¿cuál es el editor que va a utilizar de manera predeterminada Git? Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de combinación, por ejemplo, de ramas, ¿sí? Y cuando al momento de realizar la combinación de ramas se produce un conflicto, Git, para mostrarme, por ejemplo, dónde está un determinado conflicto en algún archivo, por ejemplo, bueno, muchas veces muestra en un editor dónde está el conflicto y me deja que yo ahí haga una modificación para solucionar el conflicto, ¿está? Entonces, para mostrarme eso en un editor, bueno, Git viene con un editor que es ese que le está proponiendo ahí, ¿sí? Entonces, déjenle eso ahí en siguiente, no hay problema. Y ahí le dice, por ejemplo, ¿qué pasa, como dice ahí, con respecto cuando ustedes van a hacer un commit inicial de manera así en el repositorio? Y les dice ahí, bueno, ¿qué quieren que haga Git con eso? Déjenle la opción esa ahí que dice ahí, decirle a Git que él decida cómo va a ser el tema. Ya vamos a ver eso cuando veamos la parte esa, vayamos haciendo los commits en las distintas ramas, cómo funciona eso, ¿sí? Démosle ahí siguiente.
Ahí dice, bueno, cómo se va a utilizar, por ejemplo, el tema este de la variable de entorno. Si ustedes saben que, por ejemplo, bueno, en el caso de Windows, en el caso de Linux, cuando ustedes le instalan algo, ¿sí? Hay una variable de entorno que por lo general se llama path, esa P-A-T-H. En esa variable está puesta la ruta donde están los distintos ejecutables. Entonces, eso les permite que ustedes desde cualquier lado pueden ejecutar un comando y no le tengan que decir al sistema operativo dónde está el comando que ustedes están ejecutando, ¿sí? Entonces ahí lo que están diciendo, bueno, dice ahí, bueno, ¿qué hace el instalador de Git con la variable esa path? ¿Sí? Entonces, la segunda opción que dice ahí, Git from the command line and also from third party software, ¿sí? Esa es la opción que tienen que poner a ustedes, es la que está ahí como recomendado. Y eso lo que le está diciendo es, bueno, que ustedes lo pueden utilizar a Git desde la línea de comando, ¿sí? Desde cualquier lado. Y a su vez, si ustedes instalan una herramienta de terceros para manejarlo a Git, que lo pueda utilizar también sin decirle nada dónde está Git, bueno, eso lo que va a hacer todo el instalador es va a modificar esa variable de entorno path y va a anotar dónde está el instalador de Git, ¿sí? Ahí denle siguiente a eso que está ahí. Ahí después les dice, bueno, cómo va a ser el método de la transferencia de datos, por ejemplo, cuando ustedes utilizan Git para conectarse con un repositorio remoto, ¿sí? Déjenle la primera opción ahí, esa que dice ahí OpenSSL Library. Ahí, siguiente. Después le dice ahí, bueno, no sé si ustedes saben, deberían saberlo ya, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en Windows y están editando un archivo de texto y llegan a una línea, están escribiendo una línea y aprietan la tecla Enter, ¿sí? Y ustedes pasan a la línea de abajo. Eso en ese archivo, en el caso de Windows, ¿sí? Se están guardando ahí en ese archivo dos caracteres. Uno que se llama así retorno de carro, otro que se llama avance de línea. Entonces después cuando se lee ese archivo y se encuentra ese carácter, lo que hace es se pasa el cursor a la línea de abajo al comienzo. Y son dos caracteres. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están trabajando en Windows, en Linux, por ejemplo? Bueno, cuando ustedes están trabajando en Linux y ustedes aprietan la tecla Enter, no se guardan dos caracteres en el archivo, se guarda uno solo, ¿sí? Que es el que se conoce con el nombre de avance de línea, que en el caso de Linux el famoso carácter es el barra N, ¿sí? Entonces les dice, bueno, ¿qué pasa si ustedes ahora están trabajando con un archivo en un repositorio en Git y lo están trabajando en Windows? Están editando ese archivo, bueno, tienen varios de esos caracteres, retorno de carro y avance de línea. Ustedes confirman los cambios, suben a un repositorio remoto como GitHub y después a eso lo clonan desde alguien que tenga Linux, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a encontrar con que en un lado tienen los dos caracteres para el retorno de carro, avance de línea, del otro lado tienen un único carácter, entonces Git lo va a considerar como archivos distintos. Entonces, lo que le está diciendo esto acá es, ajá, ¿y qué se hace con eso? ¿Sí? Y esa primera opción es la que le va a permitir que Git, cuando vea esos dos caracteres por un lado y en el otro uno solo, bueno, lo interprete como un único carácter igual para todo, entonces no considere que los archivos son distintos por eso, ¿sí? Entonces, dale ahí siguiente, que es la opción esa, la predeterminada, esa que tiene ahí, ¿sí? Y ahí le dice, bueno, ¿cómo va a ser el emulador de terminal? Ahí para el caso este de la herramienta esta de Git, ¿sí? Creo que de eso ya les digo si es que hay que hacer algo. Mm, denme un segundito que me fije bien. Creo que no hace nada, dejarle ahí. No, ponerle la segunda opción que dice usar la consola de Windows de manera predeterminada, ¿sí? Ahí. Dale siguiente. Ahí dice, bueno, ¿cómo va a ser el mecanismo para hacer después, cuando ustedes vayan a hacer la combinación de ramas, por ejemplo, el mecanismo de hacer el commit? Si va a ser, ya vamos a ver eso, un commit del tipo fast forward o un commit, o va a crear un commit para hacer esa combinación. Ahí tienen que poner esa primera opción, el fast forward es lo más rápido que se hace, si es que se puede, se hace eso, y si no, se hace un commit. Ya lo van a entender cuando veamos la parte esa. Déjale ahí la primera opción a esa. Y después, bueno,
Acá, en eso, la verdad que no sé qué es eso de las credenciales. Dale ahí siguiente, ¿sí? No importa eso que está ahí, ¿sí? Ahí dejarle la opción esa ahí que dice Enable File System Caching. Dale ahí, siguiente. Ahí, siguiente. Bueno, install ya. Fíjate que en tu caso, la herramienta esta Git se está instalando en la carpeta esa Program Files Git, ahí adentro, ¿sí? Bien. Ahí dale, sacale el tilde, dice, donde dice View Release. Eso, si no le saca el tilde, te redirige a una página donde te muestra más cosas de Git, esa cosa. Ahí nomás, Finish, ¿sí? Entonces ahora, para ver si está bien hecha o qué ha pasado con la instalación, abrí una ventana de terminal y escribí git espacio menos versión. Menos versiones. ¿Cómo? Lleva dos signos menos. Ahí. ¿Está? Entonces te está diciendo, bueno, ahí está actualizada también ya la variable esa de entorno, ¿sí? Esa variable path, ¿sí? Y te dice ahí, bueno, que la versión de Git es la 2.33, ¿sí? Que es la última, creo que es la que está disponible, ¿sí? Si acá voy a ejecutar el comando este y te dice, por ejemplo, no se reconoce como un comando, es porque, bueno, a lo mejor sí está actualizada la variable esa path, pero lo que tienen que hacer es cerrar la sesión y volver a loguearse para que tome los cambios de esa variable, ¿sí? Pero acá en este caso ya está, entonces no hace falta hacer nada. Entonces, lista la parte de Git ahí, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a instalar la otra herramienta, esta de SmartGit, para que la tengan ahí disponible también. Ahí, siguiente. Siguiente. Ahí, si querés ponerle que te cree un icono ahí en el escritorio, como quieran. Si no, siguiente. Sigue, ahí install. Es más rápido esta, pero después que ustedes instalan SmartGit, ahí viene la configuración que se hace la primera vez. ¿Está? Ahí, no, dejarle puesta la opción esa ahí de Launch SmartGit, la de Finish. Bien, ¿está? Entonces, esta opción que aparece ahora, eso aparece la primera vez que ustedes están por utilizar SmartGit. O sea, cada vez que lo arranquen no van a tener que pasar por todas las opciones esas, ¿sí? Y lo primero que tienen que especificarle acá es decir, bueno, bajo qué condiciones ustedes van a utilizar SmartGit, ¿sí? Por lo menos la versión que tengo yo, que creo que no es esta última, que es la que tienen ustedes, y a su vez lo tengo yo esto bajo Linux, ¿sí? Ustedes tienen la opción de decirle, bueno, lo quiero usar así en modo prueba por 30 días, por ejemplo, y después de 30 días ya no lo van a poder usar más. O bien le pueden decir, lo voy a utilizar con fines no comerciales. O bien le pueden decir, bueno, no, sí lo voy a utilizar con fines comerciales y ahí van a tener que pagar una licencia, ¿sí? Entonces, si ustedes lo utilizan, le ponen la opción que sea para fines no comerciales, que creo que es la última de las opciones, no sé bien, pues no llego a distinguir, es dice non-commercial use, dice Sí, ahí. Bueno, esa opción que ustedes le pongan, ¿sí? Es para que ustedes, ahí lo que están diciendo, bueno, esto es para un entorno que tengo yo de desarrollo, etcétera,
ahora todo lo que yo haga con esto, no voy a lucrar nada, ¿sí? En cuanto les descubran que sí lo están haciendo, pueden llegar a tener problemas, ¿sí? Entonces, bueno, le ponemos ahí que para fines no comerciales, ¿sí? La última opción, y ahí le damos siguiente, ¿sí? Acá, por lo menos en lo que es la versión de Linux, ustedes van a querer, por ejemplo, le van a poner los tildes ahí o le van a querer poner los tildes y es como que no se habilita el botón OK, es porque está esperando que ustedes más o menos lean la pantalla, ¿sí? Una vez que han leído, de ahí lo que está diciendo, bueno, está seguro, tienen que confirmar a la opción, ¿sí? Le dan OK. Y acá ya lo vamos a ver por qué es eso, ¿sí? Cuando ustedes hacen una cosa que se denomina commit, ¿sí? El commit está hecho por alguien y ese alguien tiene que estar identificado, ¿sí? Entonces acá eso es lo que les va a pedir acá. Y digan, bueno, denme un nombre y cada vez que ustedes utilicen esa herramienta y hagan un commit, el commit va a quedar hecho con ese nombre, ¿sí? Ahí obviamente tienen que poner un nombre, el nombre que ustedes quieran con el cual aparezcan los commits, ¿sí? Y ahí un correo electrónico, ¿sí? Bien. Ahí le dan siguiente, ¿sí? Ahí les dice ahora, bueno, cómo quieren que trabaje el cliente este de SmartGit con respecto, por ejemplo, a el protocolo SSH. Entonces ahí pónganle la opción que dice Use SmartGit as SSH Client, que es la segunda opción, ¿sí? Ahí dale siguiente, ¿está? Ahí les dice, bueno, cómo quieren que se muestren los distintos commits que se van haciendo. Eso también, una vez que ya está instalada la herramienta, ustedes digan, bueno, he puesto una opción y después no me gusta, quiero que aparezca la otra, lo pueden cambiar, ¿sí? Si no, le pueden poner la opción de la izquierda, es la más comúnmente usada, ¿sí? Pero si después no le gusta, pueden cambiar la opción, la forma que tiene así la de la derecha. Eso después entra en la configuración de SmartGit y le cambia, ¿sí? Para la siguiente. Ahí tienen que ver ya con el tema ese así de privacidad, esas cosas, dejar así la opción de manera predeterminada, no importa, y darle finish ahí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, por ahora ahí, sacale el tilde que dice ahí abajo, ese show, y dale ahí close para que empecemos a trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, ahí ya está instalado Git y está instalado SmartGit. Las dos herramientas, ¿sí? Una que, bueno, Git específica propiamente dicha, y la otra es la que nos va a permitir usarlo a Git para, sin que tengamos que aprendernos todos los comandos, ¿sí? Y la vamos usando acá. Entonces ustedes pueden probar acá el uso de esta herramienta y puede que ustedes digan, la verdad no me convence esta herramienta, voy a buscar otra. Hay un montón de estas, ¿sí? Y pueden usar la que ustedes necesiten. O bien, no sé si ustedes están utilizando otra herramienta para codificar, no sé, qué sé yo, Visual Studio Code, tienen que buscar ahí un complemento que se le agrega para poder manejar esto, o utilizar utilizando otra herramienta, a lo mejor ya viene también con las capacidades que puedan manejar el control de versiones. Eso ya queda a cuestión de cada uno. ¿Se entiende hasta acá esto? ¿Esta parte? Sí, profe. Bien. Dejo de Bueno, compartir. ahora déjala así de compartir, ¿sí? Le voy a compartir yo la mía, mi pantalla ahora, ¿sí? Y vamos a ir mostrando esto, ¿sí? Yo acá, mi idea es que vayamos así entre ustedes y yo, ¿sí? Haciendo el ejemplo que está puesto ahí, por ejemplo, en la diapositiva, así lo vamos siguiendo a ese ejemplo y vayan viendo cómo va trabajando esto, ¿sí? Acá, bueno, qué sé yo, a los nombres de archivos, si ustedes quieren para no perderse con los mismos que están en las diapositivas, pueden usar los mismos nombres de archivos o pueden usar lo que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes le cambian el nombre de los archivos, bueno, después, cuando vayamos haciendo el ejemplo, eh, tienen que tener en cuenta eso para que no les dé error las distintas cosas que vayan haciendo, ¿está? Pero eso ya queda a criterio de cada uno ahí. En la pantalla mía ahí, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Bien.
Entonces, vamos a ver acá en qué consiste esta herramienta, ¿sí? Cómo se trabaja con esa herramienta, cómo se deshacen cosas que uno haya hecho con esta herramienta, cómo se trabaja con lo que se denominan ramas, ¿sí? Y la última parte es cómo se trabaja con un repositorio remoto. Acá, con respecto a esto, uno de los repositorios remotos que hay se denomina GitHub, no es el único, también está ese que se llama, por ejemplo, Bitbucket, también puede trabajar con eso. Aquí vamos a ver nosotros el caso de GitHub, que bueno, el que uso yo por lo menos, ustedes pueden probar también con el otro, ¿sí? Y acá obviamente no vamos a llegar hoy a la parte esta de GitHub, ¿sí? Pero para la siguiente clase o la última, ya vemos cómo vamos con el tiempo con esto, sí les voy a pedir que para que puedan probar esto, ustedes saquen una cuenta ahí en GitHub, si es que no la tienen todavía, así vemos cómo se utiliza esto de GitHub, ¿sí? Entonces, para los que no sepan, ¿sí? ¿Qué es esto de Git? Es como dice acá, un sistema distribuido, ya vamos a ver por qué se dice que es distribuido, de control de versiones. Y lo que permite hacer eso es llevar el control de los distintos cambios que se le van haciendo a archivos y a carpetas. Y ustedes pueden después navegar por todo ese historial de cambios, ¿sí? Entonces acá, si por ejemplo yo no tuviera una herramienta de este tipo, que se llame Git o que se llame como ustedes quieran, o sea, supongamos que no hay una herramienta de este tipo, les va a pasar lo que seguramente pongo las dos manos y un pie y tres cuartos en el fuego, ¿sí? Que les ha pasado eso. Que ustedes tienen, por ejemplo, una carpeta y tienen un archivo y están trabajando con otra persona en ese archivo, ¿sí? ¿Y qué es la forma clásica de trabajo que hay? Ustedes están haciendo el archivo, le dan un nombre, supongamos, no sé, mi archivo.doc, y cuando hacen una parte se lo mandan a la otra persona. La otra persona lo ve y le hace sus modificaciones. Se las manda a ustedes. Y ustedes dicen, bueno, y yo no sé si lo que me ha mandado él está bien o no. Por las dudas no quiero perder lo mío. Entonces, ustedes cuando le mandan, a lo que le están mandando, les ahora dicen, bueno, mi archivo-1.doc. Ustedes trabajan con eso, le hacen un cambio, se lo mandan a la otra persona le pasa lo mismo que a ustedes, dicen, ah, bueno, yo le voy a poner, no sé, mi archivo guión A, porque yo ya tengo la primera versión, no la quiero perder por la duda, el otro haya hecho algo mal, y le ponen mi archivo guión A.doc. Hace otro cambio, se lo vuelve a mandar a ustedes, y ustedes ahora se llaman mi archivo guión 2, y así van trabajando, ¿sí? Hasta que después de un tiempo tienen una cantidad de archivos así con distintos nombres similares y ustedes empiezan a decir, bueno, es que esta era la primera versión, esta era la segunda, esta era la tercera, esto no tengo idea qué es, por qué está acá y se les hace un lío, ¿sí? Yo, como les digo, lo más seguro es que les haya pasado eso, ¿sí? Entonces, herramientas de este tipo les permite a ustedes que no tengan que caer en eso. Que ustedes digan, bueno, ¿cómo se llama el archivo? Se llama miarchivo.doc y bueno, así se va a llamar, tiene un único nombre el archivo y esta herramienta es la que les lleva a ustedes el control de cambios. Entonces, con esta herramienta ustedes van a ir pudiendo ver cómo ha ido sufriendo cambios el archivo, ¿sí? Y si por alguna razón ustedes tienen que volver a un estado previo, que no necesariamente sea el anterior, pueden volver 2, 3, 4 en estados anteriores, lo puedan hacer, ¿sí? Eso es lo que permite hacer esta herramienta de Git. Y permite hacerlo eso, ya sea que ustedes trabajen solos, que ustedes digan, bueno, si trabajo solo, ¿para qué me hace falta esta herramienta? Pero puede que ustedes trabajen solo desde distintas máquinas, ¿sí? Entonces, la clásica de que uno se empieza a mandar las cosas por correo, en un pendrive, por WhatsApp, ¿sí? Lo mando de una máquina, lo mando a la otra, y después resulta que en las dos máquinas tengo cosas similares, no tan iguales, después me pierdo, no sé cuál tiene la última versión, ¿sí? Entonces, lo pueden usar trabajando solo a esto, o lo pueden usar trabajando con gente, ¿sí? Por eso dice que esto es de manera distribuida, porque su repositorio, que ya vamos a ver qué es esto que está acá, ustedes lo pueden compartir
para que otra gente trabaje también en ese repositorio haciendo modificaciones a las cosas que tiene ese repositorio dentro. ¿Sí? Eso es lo que permite hacer la herramienta esta de SmartGit, de Git. Y después tienen el SmartGit que, como dice ahí, es un cliente gráfico. O sea, lo usamos a Git sin tener que aprendernos todos los comandos de Git. ¿Sí? Por lo general es lo que se usa, pero bueno, ustedes han visto que hay gente que es así como la loca de la línea de comandos, entonces todo lo hace por línea de comando. ¿Sí? Y bueno, tiene la contra de que se tienen que aprender todos los comandos habido y por haber para hacer eso. ¿Sí? Y hay gente que, bueno, que le huye a la línea de comandos. Entonces ya eso queda a criterio de cada uno, ya, ¿sí? Entonces, para entender esto, ¿sí? Primero acá hay 2 o 3 definiciones que ustedes tienen que saber de en qué consiste, porque esa es la terminología que se usa en este tipo de herramientas. En Git y en la mayoría de estas herramientas se utilizan los mismos conceptos, ¿está? Por un lado está lo que se denomina un repositorio. Un repositorio es simplemente una carpeta que ustedes tienen en algún lugar dentro de todo el árbol de carpetas. Es una carpeta que tiene una característica especial, ya la vamos a ver, pero es eso, es una carpeta. Y entonces lo que va a hacer Git es controlarle, llevarle el control de cómo han ido cambiando los archivos y las carpetas que hubiera dentro de esa carpeta. Entonces, todo lo que esté dentro de esa carpeta, Git le va a llevar el control, ¿sí? Y lo que esté fuera de esa carpeta, no. Esa carpeta donde Git le lleva el control de todo lo que hay adentro es lo que acá se denomina repositorio, ¿sí? Después hay otro concepto que se denomina así check-in, check-out, ¿sí? Que dice ahí, por ejemplo, hay cosas como que ya están acordadas, que es como que estuvieran, por ejemplo, en una versión final. Y estando así en una versión final, yo digo, bueno, ¿y qué no lo puedo modificar a eso? Bueno, sí, sí se lo puede modificar. Entonces, ¿qué hago? Tomo eso que era una versión final, le hago un cambio y lo vuelvo a dejar como versión final a eso. Eso de tomar algo que era como una versión final y hacerle un cambio, el tomar algo es hacer un checkout. O sea, yo tomo la versión de un archivo, por ejemplo, que era la versión final de ese archivo, lo agarro, digamos así, a ese archivo, entonces estoy haciendo un checkout de ese archivo. Le hago un cambio a eso y cuando eso lo quiero volver a introducir para que se transforme de vuelta así en versión final, digamos, a eso le hago un check-in, ¿sí? Y después está lo que se denomina un commit. El commit es lo que me permite a mí decir, bueno, este cambio que yo estaba haciendo, quiero que ahora este cambio se transforme en esa versión final, ¿sí? Eso es lo que permite hacer el commit del cual estamos hablando acá, ¿sí? O sea, es confirmar los cambios que uno, por ejemplo, ha generado a un archivo, o puede ser a un grupo de archivos, o puede ser a una carpeta, ¿sí? La cosa es que una vez que uno hace un commit, es como que uno dice, bueno, estos cambios que estaba haciendo, quiero que finalmente ya queden confirmados estos cambios. Eso es lo que hace el commit ese que está ahí, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda o pregunta de esta parte? Si están escribiendo por Por el ahora chat, no. no estoy viendo el chat, ¿no? Así que díganme porque no lo estoy viendo el chat, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos videos si quieren ver, digamos, cómo se trabaja con esta herramienta, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos acá? Hacer esto. Primero instalarlo a Git, después instalarlo a SmartGit. Para los que ustedes ya han pasado por esto, o sea, han descargado, lo han instalado. Estas 2 herramientas pueden correr en distintas plataformas. O sea, viene Git para Linux, para Windows, para Mac, lo mismo para SmartGit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se empieza a trabajar con esto? Lo primero que tengo que decir es, por ejemplo, digo, bueno, yo tengo una determinada carpeta y quiero que las cosas que haya en esa carpeta le quiero llevar el control de cambios para ir viendo cómo evoluciona todo lo que haya dentro de esa carpeta. Entonces lo que tengo que hacer es a esa carpeta transformarla en un repositorio, ¿sí? Entonces acá
Yo en mi caso, ¿sí? Tengo acá una carpeta dentro de esta, ahí, que se llama acá así taller Git, ¿sí? En esa carpeta era que yo voy a trabajar ahora acá en este taller para hacerla que trabaje como un repositorio. Entonces lo que les voy a pedir a ustedes es que creen una carpeta donde ustedes quieran, ¿sí? Denle el nombre que ustedes quieran a esa carpeta y una vez que que hayan creado esa carpeta, me avisan y seguimos acá con esto. ¿Listo, profe? ¿Está? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, en mi caso, esa carpeta se llama así taller Git, ¿sí? En mi caso, está dentro de mi carpeta personal, dentro de documentos, dentro de UNT, ahí está la carpeta esa. Ustedes eligen dónde quieren crearle esa carpeta. La cosa es que yo digo, bueno, a esa carpeta la quiero transformar en un repositorio, ¿sí? Esto va a ser prácticamente lo único que yo les voy a mostrar así por la línea de comandos y después de ahí seguimos con la herramienta esta, ¿sí? Si ustedes a esta carpeta la quisieran transformar en un repositorio, lo que tienen que hacer es entrar a esa carpeta, taller, por ejemplo, y ahí se ejecuta un comando que se llama así git init, ¿sí? Eso es si lo quiero hacer desde la línea de comandos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, git init, ¿sí? Se ejecuta ese comando y ahora lo que se ha hecho es inicializarla a esa carpeta como un repositorio, ¿sí? Si ustedes la inicializan en esa carpeta como un repositorio, les va a crear adentro de esa carpeta una carpeta oculta que se llama .git. Está oculta esa carpeta. Puede que ustedes vayan a ver y ahora digan, ah, yo no la veo, la carpeta esa. Eso es porque ustedes de manera predeterminada tienen oculto, o sea, no les está mostrando los archivos ocultos y carpetas ocultas, ¿sí? Si ustedes le ponen la opción para que les muestre archivos y carpetas ocultas, ahí les va a aparecer una carpeta que se llama .git. Fíjense si les aparece eso así. Sí. ¿Sí? Bien. Eso que hay, y ustedes pueden entrar a esa carpeta, o sea, no es una cosa que no van a tener permiso, acá fíjense, yo voy a entrar a esa carpeta. Todo lo que hay adentro de esa carpeta es lo que necesita esta herramienta Git para poder empezar a llevar el control a los cambios que hay, no acá, no en esta carpeta Git, sino en lo que esté por fuera de esta carpeta, o sea, lo que esté acá a la altura de taller Git, ¿sí? Esto que está acá, ya lo vamos a ver ahora, es lo que se denomina el repositorio. Ahí está finalmente el repositorio del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven una carpeta que se llama .git, lo que están diciendo es, lo que esté afuera, en este caso es el taller Git, todo eso es el repositorio de ustedes. Y todo lo que esté ahí, de aquí en más Git, le va a empezar a llevar el control de cambios. Si ustedes, por ejemplo, dicen la verdad, ya tienen esta carpeta que está inicializada así como un repositorio, y dicen, ya está, no le quiero llevar control a nada, a lo que está acá, no me interesa, ¿sí? Y la quieren volver a que esto sea una carpeta común y corriente, lo único que tienen que hacer es venir acá y borrarla, esa carpeta .git, y de vuelta, esto es una carpeta común y corriente que ustedes tenían creado ahí. Y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bórrenla ahora esa carpeta .git que ustedes tuvieran ahí. Avísenme cuando estén listos ahí con eso. Listo. ¿Listo, profe? ¿Ahí está? Bien. Esto mismo de inicializarla a esa carpeta como un repositorio, ustedes lo pueden hacer desde la herramienta esta de SmartGit, ¿sí? Lo que tienen que hacer es
El primero de los menús se llama así Repository. Creo que lo tienen, les aparece en inglés, ¿no es cierto? ¿A ustedes? Sí, también en inglés. Bien. Y la primera opción que dice ahí dice Add or Create, ¿sí? Entonces entran a esa opción que dice Add or Create. Si ustedes estaban parados en esa carpeta, bueno, les va a mostrar eso de manera predeterminada. Si no, acá con este botón la buscan a la carpeta o pueden escribirla, todas las rutas, si se la acuerdan de memoria, a toda la ruta ahí. La cosa es que acá ustedes le tienen que especificar dónde está la carpeta. Y una vez que ustedes hacen eso, le dan acá el botón OK. Acá le va a preguntar, digamos, si quieren confirmar que esta carpeta la van a inicializar como repositorio. Le dicen ahí Initialize, ¿sí? Y a partir de ahí, esa carpeta, lo mismo que antes, está inicializada como un repositorio, ¿sí? Hagan eso ahí. Listo, profe. ¿Está? Cuando hagan eso, ¿sí? Acá a la izquierda les va a aparecer todos los repositorios que ustedes tengan definidos, ¿sí? Puede que ustedes digan, bueno, la verdad no quiero que aparezca este taller Git ahora acá porque tengo 500 repositorios, bueno, no quiero. Lo pueden sacar a ustedes a este repositorio de acá. El hecho que lo saquen no quiere decir que, listo, de vuelta esa carpeta se ha transformado en una carpeta normal, simplemente no lo están mostrando acá, ¿sí? Para eso se paran en otros repositorios, el que ustedes acaban de crear, le dan un clic derecho y le dicen Remove, y esto es, lo saca simplemente al repositorio de acá. Y si quieren de vuelta que aparezca, tienen que venir acá donde dice Add or Create, y esto es, si ya estaba inicializado como repositorio, simplemente lo agrega para que ustedes lo vean acá, y si no, lo agrega y lo crea y agrega, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen varios repositorios, si ustedes hacen un doble clic acá, esto les va a aparecer así en negrita, ¿sí? Y ese es el repositorio donde ustedes actualmente están trabajando, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso que necesito hacer, inicializarla a esa carpeta como repositorio. Y una vez que está hecho eso, ¿sí? Esa carpeta está inicializada como repositorio. Si yo quiero ver todo el historial de cambios que van sufriendo las distintas cosas, o sea, archivos, carpetas que están dentro de ese repositorio, hay un comando que se llama git status, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría acá estoy parado en esa carpeta, ¿sí? Entonces yo podría acá y decir, por ejemplo, git status, ¿sí? Y acá fíjense, me dice así, en la rama master no hay nada para hacer un commit. Cuando ustedes crean un repositorio, siempre ese repositorio tiene una rama, ya vamos a ver después qué es eso de rama, es una rama predeterminada que se llama así master. Esa rama no se puede borrar, ¿sí? Y no se le puede cambiar el nombre, pero no sé si en la última versión ahora de Git deja cambiarle el nombre. Antes no dejaba cambiarle el nombre ni siquiera esa rama. Ustedes después pueden crear otras ramas, ya lo vamos a ver después a eso, y a esas otras ramas las pueden borrar, renombrar, lo que ustedes quieran. Pero la rama master, no, ¿sí? No sé si ahora la última versión de Git dejará renombrarle la rama master, pero antes no se podía. Entonces acá lo que le está diciendo es, en esa rama master no hay nada para hacer un commit, ¿sí? Eso es si ustedes ejecutan el comando ese git status, ¿sí? Obviamente, para que lo puedan ejecutar ese comando, a donde ustedes están parados, tiene que haber sido eso inicializado como un repositorio. Si no, les va a decir git status y va a decir esto no es un repositorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me voy a otra carpeta, estoy parado acá en la raíz de la otra, esa de taller git, y acá esa carpeta UNT no está transformada en un repositorio. Entonces, si yo le llego a poner ahí, por ejemplo, git status, ¿sí? Me dice ahí, bueno, esto no es un repositorio git. Entonces, no tengo idea qué es esto que está acá, ¿sí? Entonces, esto lo pueden ejecutar solamente en algo que está transformado en un repositorio Git. ¿Está? Eso mismo, lo que hace el comando ese git status, les muestra acá la herramienta esta Smart Git, en esta parte del medio, en esta ventana del medio que está acá, ¿sí? Que por ahora, fíjense, no les muestra nada acá. Ya vamos a agregar un archivo y vamos a ver cómo empiezan a aparecer las cosas acá.
Entonces, si acá esto aparece así limpio, ¿sí? Fíjense que esta ventana que está acá, esta parte, tiene el título que dice ahí Changes, o sea, esos son los cambios. Si esto aparece en limpio, quiere decir que no hay nada acá, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, esto es ejecutando ese comando git status y le está mostrando esto acá, ¿sí? Bien, acá está lo que les decía. Cada vez que ustedes inicializan una carpeta como repositorio, se crea esa carpeta .git, ¿sí? Esa carpeta no tienen que tocarla, ¿sí? No tienen que hacer nada. ¿Cómo funcionan ahora otras herramientas que no es el caso de Git? Esas otras herramientas trabajan así con una estructura que se llama así de dos árboles. Por un lado está la carpeta de trabajo de ustedes. Esa carpeta de trabajo, si uno sigue el ejemplo que estamos viendo acá, sería esta, talleres Git. Esa es mi carpeta de trabajo. Y por otro lado está el repositorio. ¿Cuál sería el repositorio? Este que se llama así .git, ¿sí? Y ustedes tienen esa estructura. Entonces, todo lo que esté en el repositorio vendría a ser como la versión final que hay de algo. Si ustedes quieren tomar algo de ahí para hacerle un cambio, hacen un checkout. Y una vez que ustedes han hecho el checkout, hacen el cambio. Cuando lo confirman ese cambio va a ser de vuelta llevado al repositorio. Y ahí eso lo hacen cuando hacen un commit. Cuando ustedes hacen el commit, confirman ese cambio, están haciendo lo que se denomina el check-in, ¿sí? Así trabajan con herramientas que no son Git. No todas que no sean Git tienen esta estructura, ¿sí? De dos árboles. Git no la tiene. Git tiene una estructura que se denomina de tres árboles, ¿sí? Por un lado está la carpeta de trabajo, de vuelta, es esta, la carpeta es el taller Git. Por otro lado está el repositorio, que es esa carpeta .git, ¿sí? Y entre el repositorio y la carpeta de trabajo hay un árbol que está también metido en el medio. Acá se le llama árboles, pero venía a ser como una carpeta, esto. Que ya tiene el nombre este acá de Staging Index. Esto lo pueden ver con el nombre de Staging Index o la gente, por lo general a esto se refiere también como el index, ¿sí? Es lo mismo. Staging Index o Index es lo mismo. Esto es un árbol intermedio entre el repositorio y la carpeta de trabajo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, del repositorio que viene a ser la versión final de algo, quieren tomar algo, por ejemplo, un archivo y hacerle un cambio, lo sacan a eso del repositorio y otra vez hacen ese checkout que estábamos diciendo antes. Entonces lo llevan a la carpeta de trabajo. Hacen unas modificaciones y acá, en lugar de que directamente de la carpeta de trabajo pase al repositorio, primero pasa por este árbol intermedio, que es Staging Index. Entonces, esta es una cosa intermedia ante el repositorio, ¿sí? Y este Staging Index, ya vamos a ver cómo trabaja esto, como para que lo entiendan, ¿sí? Hagan de cuenta que este repositorio, ustedes son actores de una obra de teatro, ¿sí? Cuando ustedes salen a escena y la gente los está viendo a ustedes estarían parados acá en el repositorio, ¿sí? Acá esto de carpeta de trabajo como que ustedes estuvieran en el camarín, ¿sí? Y este Staging Index se han parado entre el camarín y finalmente el escenario, ¿sí? No han salido al escenario, pero ya han salido de la carpeta de trabajo. Están en un lugar intermedio, ¿sí? Así es como trabaja Git. Tiene esta carpeta así intermedia. ¿Y eso es por qué? Porque en una de esas yo estoy trabajando acá, llevo las cosas acá, al Staging Index, y después cuando estoy ahí digo, no, en realidad tenía que hacer otro cambio. Bueno, vuelvo para acá de nuevo eso. Y recién cuando esté confirmado ese cambio va a ir eso al repositorio. ¿Sí? De esa manera trabaja Git. Ustedes cuando trabajen con la herramienta, esta la de Smart Git, y ustedes, por ejemplo, hagan el commit, ya lo vamos a ver, solo les va a llevar las cosas de la carpeta de trabajo al repositorio o lo pueden hacer ustedes en los dos pasos, llevando al index y después llevando al repositorio. ¿Sí? Se puede hacer de las dos maneras eso ahí. Ya lo vamos a ir viendo eso. Entonces, para ver cómo trabaja esto, ¿sí? Vamos a empezar creando un archivo acá en esta carpeta de trabajo. Si ustedes le quieren dar ese nombre al archivo, así tp1txt, le dan ese nombre, ¿sí? Y
si quieren darle otro nombre al archivo, le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Lo único que por ahora les voy a pedir es los archivos que ustedes creen acá, independientemente con qué nombre le quieran dar a ustedes, ¿sí? Creen archivos de texto, texto plano, ¿sí? Entonces no agarren, por ejemplo, Word, para decir, bueno, voy a armar con un archivo de Word y voy a guardar la letra A, como dice ahí, pero en un archivo formato Word, porque Word, aparte de guardarle la letra A, le va a guardar un montón de otras cosas como información en el archivo, y no nos interesa eso ahora. Entonces, abran un editor de texto, qué sé yo, si están en Windows, puede ser el bloc de notas, por ejemplo, y ahí lo que van a hacer es generar un archivo de texto con el nombre que ustedes quieran. Si quieren seguir el nombre que está acá, bien, y si no, el que ustedes quieran. Y para hacerlo más fácil, ¿sí? Dentro de ese archivo de texto, por ejemplo, pongan solamente la letra A y guárdenlo a ese archivo de texto dentro de la carpeta que ustedes han elegido que va a ser el repositorio de ustedes. La carpeta de trabajo, en mi caso, es la que se llama así, taller Git, ¿sí? Entonces yo voy a venir acá y voy a crear un archivo, le voy a poner ahí ese contenido A solamente, y lo voy a guardar acá en la carpeta esta que dice ahí, taller Git, y para seguirlo al mismo ejemplo que está acá, le voy a poner como nombre a esto, esperen, ahí, tp1.txt, ¿sí? Voy a guardar, voy a cerrar eso ahí, y voy a ir ahora acá a SmartGit. Avísenme cuando tengan eso ustedes hecho hoy. Listo, profe. ¿Ahí está? Ya está. Fíjense que si yo, por ejemplo, en lugar de verlo a esto de SmartGit, voy acá a la línea de comandos y de vuelta pongo lo que había escrito antes, esto de git status, ¿sí? Y hago eso ahí. Fíjense que me dice ahora, acá dice, en la rama master, ¿sí? Hay un archivo, tp1.txt, lo muestra así en rojo, ¿sí? Dice que, bueno, no se le está llevando el seguimiento. Eso que me está diciendo es ahí, es Git es esto. Bueno, me han dicho que esta carpeta yo le lleve el seguimiento. O sea, todo lo que haya dentro de la carpeta le voy a llevar seguimiento. Y ahora me acaban de agregar un archivo en esa carpeta. Entonces, lo que me está diciendo Git es, bueno, me acaban de agregar un archivo y a ese archivo, hasta acá, no le estaba llevando el control. ¿Sí? Lo mismo es lo que me muestra acá la herramienta esta SmartGit. Me está diciendo tp1.txt y aparece con este estado que dice acá untracked. Me está diciendo ahí, no le estoy llevando el control porque es un archivo que recién se agrega. ¿Se entiende lo que está informando ahora Git acá? Sí se entiende. Bien. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es decirle a Git, por ejemplo, digo, bueno, sí, acabo de agregar este archivo y a este archivo le quiero llevar el control. ¿Sí? Eso es lo que va a venir ahora diciendo la diapositiva. Entonces, por ahora, ese archivo tp1.txt, que está en ese estado rojo, así, bueno, untracked, está en la carpeta de trabajo, no está en el index, no está en el repositorio, está solamente ahí en la carpeta de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, supongamos que el contenido final de mi archivo vaya a ser ese que dice ahí A con la letra A, y yo quiero que, bueno, que eso sea la versión final de ese archivo. Yo tengo que lograr llevarlo ese archivo a ese repositorio. Cuando está ahí en el repositorio es como que digo, ahí está el archivo ya en su versión final. Y para llegar al repositorio tengo que pasar primero por el index y luego por el repositorio. ¿Sí? Entonces, la forma de llevarlo al archivo al repositorio es poniendo, por ejemplo, si lo hago a través de la línea de comandos, todavía no lo hagan a eso, es un comando que se llama así, git add, y ahí especifico el nombre del archivo. En este caso yo tengo un archivo que se llama tp1.txt. ¿Qué pasa si yo he inicializado la carpeta esta como un repositorio y vengo y de otra carpeta que tiene 500 archivos, copio todo eso acá a la carpeta de trabajo ahí? Todos estos archivos me van a aparecer en el estado ese de untracked, o sea que no le estoy llevando seguimiento.
Entonces, ¿qué debería hacer? Empezar a pasarlos a esos archivos al index. Y obviamente, si tengo 500 archivos, no puedo ponerme git add archivo 1, enter, git add archivo 2, enter, porque no voy a terminar nunca, ¿sí? Entonces, la forma de decirle, bueno, quiero todo esto, se pone git add punto, ¿sí? Si yo le digo git add punto, le estoy diciendo todo lo que haya en la carpeta de trabajo, páselo al repositorio, ¿sí? Y en el caso de la herramienta esta Smart Git, ¿sí? Si yo me paro y lo selecciono a ese archivo, ¿sí? Fíjense que en cuanto yo lo selecciono, ahora acá me aparece acá en la ventana, en la parte esta del medio, ahora aparecen cosas acá que antes no aparecían, porque no había nada con respecto a los archivos, ¿sí? Y acá tengo una flechita con un cartel que dice Head, ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Pero si ustedes hacen clic en esa flecha que decía ahí Head, espérenme que llevo esto un poquitito, bueno, para arriba o para abajo, esto que está acá, ahí. Fíjense que me dice acá me está mostrando los cambios que hay. El Head, ya vamos a ver por qué se llama así, es el repositorio, o sea, lo que está en la parte más alta acá de la diapositiva esta que estamos viendo acá. Ese repositorio le llama Head, acá ya vamos a ver por qué le llama así Head, ¿sí? Entonces me dice acá, lo que hay en el head es esto, nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta acá no lo llevé al repositorio. Y después me dice lo que hay en el index, que es esta parte que está acá. Como todavía no lo he llevado al index, me dice no hay nada. Bueno, si ahora voy a esta flecha que está acá, fíjense que acá dice working tree, o sea, la carpeta de trabajo. Voy a venir acá y me dice, bueno, esto de vuelta acá es el index, que es la primera parte, no hay nada. Y acá, en la parte de la derecha ahora, acá me está mostrando la carpeta de trabajo. Y me dice que hay un archivo que tiene el contenido A. Que eso es lo único que tengo hasta ahora. Un archivo que tiene eso por contenido. ¿Sí? Y acá, si yo tuviera varios archivos en esta situación, en cada archivo que yo me vaya parando acá, me va a ir mostrando cómo es el contenido de esos archivos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer esto? Digo, bueno, esto que está en la carpeta de trabajo lo voy a llevar al index para hacerlo así por partes a esto. Entonces lo marco a ese archivo acá y acá arriba hay un botón que se llama Stage. ¿Sí? Ese Stage lo que hace es llevar lo que hubiera en la carpeta de trabajo al index. ¿Sí? Entonces, en cuanto yo le dé así Stage a eso acá, ¿sí? Fíjense, en esta ventana del medio que me dice que me está mostrando los cambios que hay entre la primera parte que es head, o sea, el repositorio y el index. En el repositorio todavía no hay nada. Ahora en el index ya tengo, con respecto al archivo stp1.txt, que ya está con su modificación A. Y si me voy a ver en la carpeta de trabajo, fíjense, en el index tengo el archivo con su contenido A y en la carpeta de trabajo está el archivo también con el contenido A. Entonces lo que he logrado hacer con eso es llegar a este estado. Que mi archivo, ¿sí? tp1.txt, que originalmente estaba en la carpeta de trabajo, ya ha pasado al index. Y ahora está ahí. Y cuando el archivo pasa así de la carpeta de trabajo al index, y es la primera vez que pasa, el archivo queda en el estado de added, ¿sí? Si ustedes van a ver ahora acá y ponen git status, ¿sí? Antes que el archivo estaba en rojo, ahora les aparece el archivo en verde, ¿sí? Cuando está así en verde, quiere decir que el archivo ahora está en ya no está solamente en la carpeta de trabajo, sino que ahora está el archivo también en el index, ¿sí? Y eso es lo que les está mostrando acá, y acá fíjense, acá le dice el estado, added, ahora ya tengo el archivo ese en el index. Háganlo ustedes a eso y avísenme cuando esté listo esa parte. Listo, profe. ¿Ahí está? Bueno. Entonces, lo otro que tengo que hacer ahora es el último paso, llevarlo al archivo al repositorio. Y para que, como el repositorio, digamos, es el lugar en donde está como la versión final del archivo,
tengo que hacer un commit de eso, ¿sí? Para eso hay un comando que se llama git commit, y yo cuando hago un commit tengo que decir, bueno, este cambio que estoy haciendo, ¿de qué es? O sea, tengo que avisar de en qué consiste este cambio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener después todo un historial de cambios. Entonces, de alguna manera, si yo simplemente pusiera cambio 1, cambio 2, cambio 3, cambio 4, por ejemplo, después digo, ¿y qué era el cambio 1, cambio 2, cambio 3? No tengo idea qué había hecho ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo especifico un mensaje, ahí le digo, este cambio era por tal razón, en este cambio se había hecho tal cosa, en este cambio se había hecho tal cosa, ¿sí? Entonces, tengo que especificar un mensaje. Si lo quiero hacer por la línea de comando, pongo así, git commit -m, y entre comillas va el mensaje, ¿sí? Y si no, lo hago acá con la herramienta esta SmartGit, vengo acá, y el archivo este que antes lo había pasado al index, ¿sí? Fíjense que ya no tengo la opción, el botón ese de stage, ya no está, ¿por qué? Porque ya está en el index, el archivo. Tengo el botón que dice commit. En cuanto yo aprieto el botón que dice commit, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tengo un único archivo, ¿sí? Y acá me dice, bueno, ¿cuál va a ser el mensaje que voy a agregar acá para que yo sepa después en qué consiste el commit? Entonces, para no perderme, le digo, por ejemplo, agregado de tp1.txt, y le voy a poner así yo A, para decir, bueno, estoy agregando el archivo stp1.txt con el contenido A, esto para que después lo pueda seguir a los ejemplos, ¿sí? Obviamente que si ustedes han escrito acá todo un párrafo, no van a escribir todo el contenido del párrafo para el mensaje, ¿sí? Pero esto es para que no se pierdan después cuando veamos la otra parte que sigue, ¿sí? Entonces le pongo así, agregado tp1.txt, A, ¿sí? Para que sepa que tenía ese archivo, y le doy ahora commit, ¿sí? Háganlo a eso, avísenme cuando estén ahí. Listo, profe. ¿Está? Si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay una ventanita que se llama Journal, ¿sí? Y ahí ahora esa ventanita, el Journal, les muestra todo el historial de commits. Como voy haciendo un único commit, pero ustedes van a ver que aparece un commit inicial que dice Initial Commit, y arriba les va a aparecer el commit que ustedes acaban de hacer, y les aparece ahí que dice agregado de tp1.txt, o sea, con el mensaje que ustedes le hayan puesto, ¿sí? Cada vez que ustedes inicializan una carpeta como repositorio, se crea ese commit inicial, que se llama así Initial Commit, viene así como el estado cero. Y a partir de ahí, todos los commits que ustedes hagan vienen a continuación de ese, ¿sí? Eso lo pueden ver en esa carpeta Journal que está ahí, o si no, si van acá, esta que dice Window, acá hay una carpeta, acá hay una ventana que déjenme que la encuentre. ¿Cuál es? Ya les digo. Esperen, que lo estoy viendo acá. Creo que es esta que está de commit. A ver, sí. A ver. No es esta. Tiene que aparecer con el nombre del log. To changes, files, branches. ¿Dónde estás? Esta, Show Log Window, ¿sí? Si ustedes aprietan, entran acá donde dice Show Log Window, ¿sí? Lo mismo que ustedes estaban viendo antes, acá les va a mostrar ahora con un poco más de información, ¿sí? Acá en esta parte central, ahí van a ver que le abre como una segunda ventana de esto, ¿sí? Tienen dos ventanas abiertas de SmartGit. Y ahí les va a ir mostrando, si ustedes acá van a ir viendo todo el historial de commits, ¿sí? Se pueden parar entre uno y otro, ¿sí? Y acá les va a ir mostrando este commit, todos los archivos que tiene esto que está acá, ¿sí? Creo que si ustedes acá le hacen, esperen a ver si tengo acá esto, denme un segundo.
este que dice copy ID, y acá. Bueno, fíjense, por ejemplo, si ustedes se paran acá, en esa ventana, ¿sí? En uno de los commits, en este caso el único que tengo hecho acá, ¿sí? Hago un clic derecho, acá abajo hay una opción que dice Copy ID, ¿sí? Y ustedes vienen acá y lo pegan, por ejemplo, en un editor de texto, lo ven que les muestra ahí un número, ese número está en formato así hexadecimal, ¿sí? Por cada commit que ustedes van haciendo internamente, aparte que ustedes especifican un mensaje, Git obviamente le es más rápido que digan, bueno, yo ahora si tengo que buscar por todos los commits, me es más rápido buscar un número que buscar una cadena. Entonces él internamente a cada commit le asigna un número único, ¿sí? Acá simplemente les va a mostrar a ustedes una parte de ese número, ¿sí? Fíjense que si ustedes vienen acá ahora, de la línea de comandos, vuelven a hacer git status, le va a decir que, bueno, ya no hay nada, ya está, cuando le pone así que dice no hay nada acá, es porque no hay nada nuevo entre repositorio, staging index y la carpeta de trabajo. Y si ustedes ejecutan el comando git log, ¿sí? Acá les va a mostrar ese git log, ese historial de commits, que es lo que estamos viendo también acá ahora, salvo que así de la línea de comandos, ¿sí? Y fíjense que acá les parece el commit inicial y el commit que acabamos de hacer, agregado TP1 TXT. Y antes de eso, donde dice acá el título, dice commit, viene todo ese número que está acá. Ese número que está ahí es el número completo que tiene asignado cada commit, que es un identificador, ¿sí? Y fíjense, el que yo había generado recién decía B90E4F8C. B90E4F8C. O sea, le está mostrando esa partecita del número nada más, ¿sí? Y todo lo demás no les muestra, ¿sí? Y en realidad hace eso la herramienta porque está demostrado que de todo el historial de commits que ustedes vayan a tener, ¿sí? Supongamos que ustedes hicieran sobre este repositorio 100 commits, 200 commits, etcétera, ¿sí? Cada uno tiene un número distinto, pero está demostrado que estos primeros, creo que son 8 números, ¿sí? Son únicos dentro de todo el historial de commits que ustedes tengan. Entonces, que ustedes se refieran al commit con esa partecita nomás del número, ya permite identificarlo a ese commit del resto, ¿sí? Hay una opción de Git para decirle, bueno, en vez de mostrarme los primeros 8 números, mostrarme los primeros 10, 12, etcétera. Pero de manera predeterminada muestra esos primeros 8 números nada más que está acá, ¿sí? Eso para que sepan, digamos, de que cada commit está identificado así por un número, ¿sí? Nada más que eso. ¿Está? Entonces, bueno, así también pueden verlo acá. Profe, Sí, disculpe, una sí, consulta. sí. Para sacar ese ID de SmartGit, ¿cómo había hecho? Perdón. Acá, clic derecho, donde dice Copy ID. Ahí está. Ahí lo mostraba al IDS. Si Bien, no, de la gracias. línea de comandos, con el comando ese git log, también lo muestra También. al IDE que está ahí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien. Entonces le voy a cerrar ahora esa ventana, ¿sí? Y acá voy a ver como en forma más resumida el historial de los commits que tengo yo acá, ¿sí? Entonces hasta acá lo que he hecho ha sido eso, llevar mi archivo tp1.txt, que originalmente estaba en la carpeta de trabajo, lo llegué al repositorio con ese contenido A que estaba ahí, ¿sí? Supongamos que ahora digo, bueno, ya estaba mi archivo ahí, digo, tengo que hacerle un cambio al archivo ese, ¿sí? Entonces voy a venir, lo voy a buscar al archivo, al tp1.txt, voy a abrir, y digo, bueno, le voy a hacer un cambio. Ese cambio, por ahora, para hacerlo así rápido, va a consistir en agregarle la letra B, ¿sí? Guardo eso, y ahora en cuanto lo guarde y yo vuelva acá a SmartGit, fíjense que ahora me dice, como yo a ese archivo ya le estoy llevando el control de cambios, ya no me aparece en el estado de untracked, porque ya le estoy llevando el control de cambios. Ahora me dice que está modificado ese archivo. Lo que me está diciendo es, no concuerda lo que hay entre el repositorio y la carpeta de trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ver acá, van a ver que dice, en el repositorio, o sea, donde dice head,
el archivo está con el contenido A. En el index sigue con el contenido A, porque hasta acá no lo llevé al index todavía. Y después, cuando vayan a ver, el index está con el contenido A, y en la carpeta de trabajo está con el contenido AB. ¿Sí? Háganlo ustedes ese cambio, y guárdenlo al cambio de cosa que les aparezca así en el estado de modificado el archivo. Listo, profe. Ahí está. Bien. Entonces, si ahora quisiera llevarlo al repositorio, tengo que seguir los mismos pasos que he hecho antes. Debería darle el botón Stage para llevarlo al index y luego hacer un commit para llevarlo al repositorio, ¿sí? Esta herramienta, SmartGit, permite hacer eso ahora en un único paso. O sea, el llevarlo al index y llevarlo al repositorio en un único paso, ¿sí? Y para eso, en lugar de venir y decirle stage para que lleve al index y después hacer el commit, directamente puedo hacer el commit ya. Y ella se va a encargar de llevarlo al index y después llevarlo al repositorio. Entonces voy a darle commit, por ejemplo, y acá, por ejemplo, le voy a decir acá modificación de tp1.txt, ¿sí? Que ahora tiene el contenido ese AB. Fíjense en cuando yo le dé que haga el commit de esto, ¿sí? Fíjense que ahora, acá, en el index, perdón, en el repositorio no tengo nada, en el index no tengo nada, ¿sí? Con respecto a cambios me refiero, ¿no? Y en la carpeta de trabajo no tengo nada. O sea, las tres carpetas están sincronizadas, o sea, tienen la misma información, ¿sí? Y acá abajo ya tengo el otro commit hecho que se llama modificación de tp1.txt con el contenido AB. Háganlo a eso ustedes ahora. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? A la izquierda usted tiene branches y Sí. tiene local branches. Sí. Y yo tengo solamente head seleccionado, no tengo local branches seleccionado. ¿Qué la seleccionó? A ver, espera. ¿Tú vas a compartirme tu pantalla? Un segundito. Espera que se traba Sí, un poquito. A ver cómo hago esto. Un segundito. Compartir. No sé si... Creo que tiene que dejar usted. Ah, sí, eso estaba por decir. No sé si tengo que dejar yo de compartir. A ver. Ahí, fíjate ahí. Sí. Ahí va. Ahí está, ¿puede ver? No, hasta acá no llega. Ahí está llegando. Bien. Vos tenés head. Sí, ponele ahí, bueno, donde vos tenés el tilde que dice ahí el local branches, ponele el tilde ahí si querés. Buenísimo. Lo otro dejalo eso de head ahí si querés. Bien, bien. ¿Mm? Esa es la duda que tenía, si tenía que seleccionarlo o no. Está bien. Eso, fíjate que en la versión de Linux no me aparece el head ahí, eso para ver simplemente, para ver también a dónde está apuntando ahí el puntero head, que ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Sí. ¿Dejo de compartir? Sí, pero espera, antes que deje de compartir, fíjate que vos arriba, a la derecha, tenés una ventana que se dice ahí commit. Si querés sacarle esa ventana por ahora, ¿sí? Para que no te... Y esa que dice comments también. ¿Está? Bien. Sí. Ahí está. Ahora sí, deja de compartir. Gracias. Está bien. Profe, ¿qué cambia por lo que hizo Gonzalo? Porque tipo, los commits que yo hice también tengo igual, pero se me estaban haciendo en la Rama Master. No, es que ahí se tienen que hacer en la rama master. Porque Claro, ustedes tienen entonces una que única cambia rama la y es esa, la selección. rama master. Nada más.
ahí se van a hacer, digamos, no se hacen en otra parte. Por eso, digamos, que cambia que seleccione o no el local branch. Yo creo que nada, digamos, ¿sí? Pero bueno, pero por ahora, pónganle ahí máster, digamos, pero creo que no le va a cambiar nada. O sea, todo lo que están, esto es simplemente qué cosas quieren mostrar nada más. Ahí allá Bien. donde dice branches, ¿sí? Sí, profe. Pero todo lo que ustedes estén haciendo lo están haciendo sobre la rama máster, ¿sí? Nada más Bien, que eso. bien. ¿Está? Bien, Profe, sí. usted la primera vez hizo un stage Ujú. y después un commit Sí, para llevarlo al repositorio. sí. Y bueno, a partir de ahí ya hizo directamente el commit. Ujú. Esos dos primeros pasos lo hace por única vez, digamos, cuando lo inicializa el repositorio. Si ustedes lo hacen a esto, a ver, denme un segundito que Sí. la integrante que tengo acá a mis pies tiene que salir un segundo. Sí. La sigo, espérenme un segundito ahí. Esperemos que la gente que está trabajando acá no se arrime, porque si no se va a poner complicada la cosa, ¿sí? Si ustedes están trabajando con la línea de comandos, les exige Git que la primera vez sí o sí tengan que pasar por el staging index, o sea, hacer git add y después el commit. Si ustedes están trabajando con la herramienta de esta Smart Git, desde el primer commit directamente les dice, bueno, si quieren que pase directamente al repositorio, se pueden ahorrar el paso del staging index, ¿sí? Pero la otra, por la línea de comando, la primera vez sí o sí hay que pasar por el index y después ya se puede pasar al commit, al repositorio, en un único paso. ¿Se entiende? Bien, gracias. Bien. Entonces, estamos acá que teníamos el archivo ese, lo acabamos de modificar, ¿sí? Lo llevamos al index, después lo llevamos al repositorio, ¿sí? Y ahí tengo la nueva versión del archivo mío, ¿sí? Y ese, como dice acá, ese es el flujo de trabajo que sigue Git. O sea, ustedes tienen algo en el repositorio, en la carpeta de trabajo. Si es la primera vez que está ese algo ahí, les va a aparecer en el estado ese que decía untracked. Hacen las modificaciones, guardan, llevan al index, llevan al repositorio. Después de ahí dicen, bueno, ahora tengo que volverle a hacerle un cambio a esto. Bueno, toman del repositorio, lo sacan. En realidad ustedes no están yendo al repositorio y sacando, sino directamente como ustedes buscan el archivo y lo editan, están pudiendo hacer esa edición de ese archivo porque Git les dice, bueno, quieren ahora abrir este archivo, él lo saca del repositorio y se los da a ustedes sin que ustedes sepan eso, pero él le está haciendo por atrás ese checkout, ¿sí? Entonces ustedes hacen el cambio, vuelven a llevar al index y finalmente al repositorio. Y ese es el ciclo de trabajo que sigue la herramienta es. No hay otro ciclo de trabajo. O sea, de la carpeta de trabajo finalmente se llega al repositorio o en un único paso o en dos pasos, pasando por el index y después por la carpeta al repositorio, pero es eso, no hay más cosas, ¿sí? ¿Por qué le llama head ahora Git a esto? Cada vez que ustedes hacen un commit, lo que yo les he mostrado, ¿sí? Cada commit, internamente Git le asigna un número único que lo identifique. Y Git lo que hace es mantiene un puntero que apunta al último commit que se está haciendo. Ese puntero se llama head, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes inicializan el repositorio, tienen ese famoso commit inicial, el puntero head estaría apuntando acá, a ese commit, ¿sí? Ustedes hacen una modificación, vuelven a hacer un commit, que era el primero que hemos hecho nosotros acá, que decía agregado de TP1 TXT, se genera otro commit, tiene otro número, el puntero head apunta a ese commit, ¿sí? Después hacen un segundo commit, que era la modificación del TP1 TXT, se genera otro commit, tiene otro número y el puntero head apunta a ese otro número. O sea, es un puntero que va avanzando y está ahí apuntando al último número, al último commit,
¿sí? Y entre los commits que hay acá, este que está acá el primero, el segundo, el tercero, esto que está acá funciona como una lista doblemente enlazada. O sea, este commit que está acá tiene un puntero al siguiente y un puntero al anterior. Como este es el primero, ese puntero al anterior está a nulo. Pero este que está acá en el medio tiene un puntero al anterior y un puntero al siguiente. Este que está acá tiene un puntero al anterior y el siguiente a nulo porque este es el último commit. Eso lo que permite hacer es que si después yo tengo que mover este puntero head a algún lugar acá, pueda moverme por estos commits gracias a esos punteros que hay acá, ¿sí? Entonces, por eso es que acá la herramienta de esa SmartGit al repositorio lo llama head, porque de manera predeterminada ese puntero head está apuntando al último commit que está en el repositorio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra head, está hablando, haciendo referencia ahí al repositorio, ¿sí? Y acá, esto que dice acá, bueno, lo que ya les he mostrado ahí, si ustedes quieren ver el historial de commits, si lo quieren hacer por la línea de comandos, se llama git log, el comando, ¿sí? Acá de vuelta, si yo me voy a la línea de comandos y ahora pongo git log, ¿sí? Me aparecen los 3 commits que yo tengo acá. El inicial, el primero y el segundo, ¿sí? Y acá me dice, bueno, que ese puntero head, dice ahí, bueno, está apuntando la rama master, todavía no hemos visto el tema de ramas, pero es la única rama que hay, es en la que yo en este momento estoy trabajando, ¿sí? Entonces lo puedo hacer con el comando git log, o bien lo puede hacer en el caso de SmartGit con la ventana esta, la journal, que es la que aparece acá abajo, esa que está ahí, con la ventana esa log, que cuando ustedes van a Windows dice show log window, ¿sí? O bien con la ventana esa changes es la que está acá en el medio, que es la que le muestra la diferencia entre repositorio, index y la carpeta de trabajo. Cualquiera de esas maneras tienen ahí para ver cómo va evolucionando o los cambios o las diferencias que hay entre los distintos árboles, ¿sí? Y lo que les decía acá, trabajar con Git implica esto, o sea, hacer los cambios, llevarlo al index y finalmente al repositorio. ¿Se entiende hasta acá esta primera parte? Sí, profe, sí se ¿Sí? entiende. Bien. Hasta acá hemos visto qué se hace en el caso de cuando uno agrega un archivo, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el borrado de un archivo? Aquí estamos hablando que Git le lleva el control a los cambios que se le hace a un archivo. Un cambio puede ser que agregue un archivo o que a ese archivo le modifique algo, ¿sí? O que ese archivo lo borre, ¿sí? Puede ser que borre el archivo o puede ser que borre el contenido del archivo. O puede hacer que el archivo que ya está agregado, por ejemplo, lo mueva de carpeta a carpeta, siempre y cuando de carpeta a carpeta esté todo eso dentro de la carpeta esta que sea el repositorio, ¿sí? O puede ser que lo renombre al archivo, ¿sí? Todos esos son cambios que puede sufrir un archivo cualquiera o una carpeta cualquiera dentro de la carpeta de trabajo mío, ¿sí? Entonces dice acá ahora, ¿qué pasa con respecto al borrado de archivos? Entonces dice, bueno, acá, primera situación que se puede dar, dice así. El archivo TP2, que yo lo voy a crear, solamente está en la carpeta de trabajo, ¿sí? Entonces, supongamos, vengo acá y digo, acá tenía este TP1, lo voy a cerrar, vengo acá, voy a generar un archivo TP2, ¿sí? Ahí, archivo nuevo, ¿sí? Con ese contenido, C, fíjense que ahora me aparece acá TP2 con el estado de ese de untracked. Entonces me está diciendo, bueno, ahora aparece con un archivo nuevo. Eso es lo que me está diciendo en este caso SmartGit, ¿sí? Y estando ese archivo nuevo ahí en la carpeta de trabajo, ¿sí? Como dice acá la diapositiva, lo que yo quiero hacer es borrarlo el archivo, ¿sí? Entonces, como este archivo es un archivo nuevo, que solamente acá el repositorio todavía ni se ha enterado de ese archivo, solamente está en la carpeta de trabajo y yo ahora lo quiero borrar, lo que me está diciendo Git es, bueno, si lo quiere borrar, y bórrelo, ¿sí? Entonces vengo acá y bueno, vengo así, lo borro el archivo, ¿sí?
Vengo acá ahora a SmartGit, me dice, listo, no está el archivo. Total, estaba simplemente en la carpeta de trabajo y todavía Git no le estaba llevando el control. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo acá la diapositiva esta. Si yo agrego un archivo ahora y no le digo, o sea, no le informo a Git que le lleve el control a ese archivo y lo quiero borrar, simplemente vengo y lo borro. ¿Sí? Este caso no tiene sentido que por ahora lo prueben ustedes, porque lo único que van a hacer es crear el archivo, guardarlo, después lo van a borrar y lo van a borrar. ¿Sí? No tiene sentido que prueben de hacer esto, pero bueno, es así. ¿Sí? Dice acá ahora, ¿qué pasa si tengo el archivo TP2? ¿Sí? Que lo tengo ahí en la carpeta de trabajo. Este sería el instante este que aparece acá como T0. ¿Sí? En el instante T1, a ese archivo lo llevo acá al index. ¿Sí? Y en el instante T2, estando el archivo acá en el index, ¿sí? Vengo y lo borro de la carpeta de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Vengo acá, creo ese archivo, le voy a dar así por nombre tp2txt, ¿sí? Ese archivo, fíjense, está acá ahora en el estado ese de untracked. Me aparece acá. Y estando ahí en el estado ese de untracked, le digo, bueno, lo quiero llevar al index. Entonces le doy el botón Stage para llevarlo al index. Fíjense que me aparece ahí en el estado de added, ¿sí? Ya está agregado al index. O sea, yo en este momento estaría acá en el instante este T1. Lleguen ustedes hasta el instante T1 también, así seguimos con esto. Avísenme cuando estén ahí. ¿Listo, profe? ¿Ahí está? Bien. Y ahora, lo que van a hacer ustedes, acá lo tengo cerrado ese archivo, sí. Estando ahí, vienen y lo borran al archivo. ¿Sí? El archivo ya estaba en el index. Fíjense cómo ahora les muestra SmartGit lo que está pasando. Dice, un archivo que estaba agregado al index, ahora me dice falta. O sea, ¿por qué? Está en el index y vengo y lo borro de la carpeta de trabajo. Estoy llegando a este estado que está acá. ¿Sí? Bórrenlo ustedes también al archivo. Está, profe. Bien. Entonces ahora tienen dos opciones que ustedes pueden elegir ahí que están disponibles desde los botones o también desde el menú que dice ahí Local. La primera opción dice Unstage, ¿sí? Y la otra opción dice Discard, ¿sí? ¿Qué hace esa opción Unstage que está ahí? Dice, deshace los cambios del index reemplazándolos por lo que hubiera en el repositorio. O sea, lo que esté en el repositorio lo va a llevar al index. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo trabaja eso ahí. ¿Y qué hace la opción esa discard? Dice, deshace los cambios en la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el index o en el repositorio. O sea, que puede ser que tome lo que esté en el index y con eso reemplace la carpeta de trabajo, o que tome lo que esté en el repositorio y con eso reemplace la carpeta de trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona la primera, la que está acá que dice ahí, Unstage. ¿Sí? Unstage lo que hacía era reemplazar lo que está en el index por lo que está en el repositorio. ¿Sí? Y fíjense, yo en el repositorio, ¿qué tengo? Nada con respecto al archivo este tp2txt. En el index tengo la modificación de tp2txt y acá en la carpeta de trabajo ya no tengo nada. ¿Sí? Pero esta opción, la Unstage, es decir, es tome lo que está en el repositorio, en este caso nada con respecto a tp2txt, y eso reemplácelo al index. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar ahora? Acá hay nada, acá va a quedar nada, y acá en la carpeta de trabajo va a quedar nada. Me van a quedar los tres árboles sincronizados, en este caso con nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo vengo ahora acá a SmartGit,
y le doy la opción acá que dice acá Unstage, ¿sí? Vengo ahí, fíjense que ya no me aparece nada acá, ¿sí? Y estoy llegando ahora, lo que sería un instante T3, en donde no voy a tener nada con respecto a TP2, TXT, en la carpeta de trabajo, ni en el index, ni en el repositorio, ¿sí? Háganlo ustedes a la opción esa de Unstage. Listo, profe. ¿Está? Bien. Entonces eso que dice acá la diapositiva esta con la opción esta Unstage. Y la otra opción dice, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera elegido Discard? Bueno, para elegir la opción Discard tengo que hacer de vuelta esto, ¿sí? Voy a generar acá el archivo este, tp2txt, con el contenido C, estando ya este archivo en estado on track, lo llevo acá al index, ¿sí? Y vengo, una vez que está ahí en el index el archivo, vengo acá y lo borro, ¿sí? Voy a llegar de vuelta al estado que estábamos recién ahí. Hagan eso ustedes, cosa que quedemos en el mismo estado ahí. Estamos, profe. ¿Ahí está? Bien. Entonces, ahora, en lugar de elegir la opción Unstage, voy a elegir la opción Discard, ¿sí? La opción Discard tenía dos posibilidades. Reemplazar la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el index o reemplazar la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el repositorio. Supongo que vengo yo, digo acá discard, ¿sí? Fíjense que ahora tengo acá, para que yo le diga las dos opciones. O reemplazar la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el index, o reemplazar la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el repositorio, ¿sí? ¿Qué hay en el index con respecto al archivo este tp2txt? En el index está la modificación esa, ¿sí? O sea, estamos nosotros acá en este instante, ahí, estamos en T2. Entonces, en el index tengo, con respecto al archivo tp2txt, está el cambio ese ahí, ¿sí? Entonces, si yo le digo ahora, reemplace la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el index lo tengo el archivo tp2txt con mi cambio, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo vengo y le digo ahora, bueno, sí, la carpeta de trabajo por lo que hay en el index, acá hay un botón que se llama discard, otra opción que se llama cancel, y otro dice ahí discard to stash. Este no lo elijan, ¿sí? Porque esto lo que va a hacer es como programarlo al discard este que está acá, para hacerlo después, ¿sí? Entonces no me interesa hacer eso ahora, entonces quiero hacer el discard. Entonces elijan index y ahí elijan el botón que dice discard, ¿sí? Y fíjense que en el momento en que ustedes hagan eso y vuelvan ahora a ver la carpeta, les aparece de nuevo su archivo tp2txt que ustedes habían borrado. Háganlo eso ahí. Listo, profe. Ahí está. Les tiene que aparecer de vuelta en la carpeta de trabajo el archivo que ustedes habían borrado. ¿Sí? Sí, sí aparece. Bien. Entonces ahora vamos a decir, ajá, y si yo en lugar de haber elegido la opción esa discard y la opción index, elijo discard y la opción repositorio. O sea, vengo acá y de vuelta lo borro. ¿Sí? Para llegar de vuelta al estado este de added missing. Bórrenlo de nuevo al archivo.
¿Ya Listo. estamos? Bien. Entonces ahora en lugar, voy a elegir de vuelta la opción discard, pero en lugar de decirle index, ahora le voy a decir head, o sea, el repositorio. Entonces, ¿qué hay en el repositorio con respecto al archivo tp2.txt? Nada. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Me va a modificar la carpeta de trabajo con lo que hubiera en el repositorio, o sea, nada con nada. Y también se encarga de, cuando hace eso, como en realidad Git, así como ustedes cuando llevan las cosas al repositorio están pasando por el index, cuando ustedes sacan del repositorio también están pasando por el index. Entonces ahora, este repositorio que tiene nada va a quedar con nada, el index va a quedar con nada y la carpeta de trabajo va a quedar con nada. ¿Sí? Él se va a encargar de sincronizar todo, pero con lo que hubiera en el repositorio, que en este caso es nada. ¿Sí? Entonces ahora le dicen acá, bueno, reemplace con lo que hubiera en el repositorio. Entonces le dan ahí discard, fíjense que se va, ¿sí? Y si ustedes van a la carpeta de trabajo, no lo tienen ya finalmente a su archivo tp2.txt. Háganlo eso ahí. Listo, profe. Profe, ¿Está? si yo le hubiese hecho un commit ahí al TP2. Ahí vamos a llegar ahora. Ahora vamos a llegar a eso. Ah, ¿Sí? bien. Entonces, esa es la segunda situación que se podía presentar. ¿Sí? Entonces, con esa segunda situación que tuviera solamente en el index, pueden elegir unstage o pueden elegir discard. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo esta situación ahora? El archivo es el TP2, que ustedes lo tenían, acá, lo llevan al index, hacen el commit, y una vez que han hecho el commit acá en este instante T3, vienen y lo borran. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso ahora. Vamos a venir acá, vamos a generar un archivo nuevo, con ese contenido C, lo guardamos, así como tp2.txt, y estando ese archivo ahí ya guardado, me aparece acá, lo llevo al repositorio, en un único paso lo voy a hacer ahora acá, ¿sí? Hago commit, y acá le voy a poner, por ejemplo, agregado de tp2.txt con el contenido C, para no perderme, y hago el commit, ¿sí? Háganlo ustedes, lleguen hasta ese estado así de hacer el commit del archivo ese. Listo, profe. ¿Está? Bien. Y estando así ahora el archivo ahí ya en el repositorio, tengan el cuidado acá simplemente si tenían abierto el editor de texto, ciérrenlo al archivo ahí para que no les, cuando lo vayan a borrar, no les puede quedar algo ahí mirando algo que ya no existe, ¿sí? Estando ahí ya, vienen acá y lo borran al archivo, ¿sí? Entonces van a ver ahora acá SmartGit y les aparece ahora como missing el estado ahí. Bórrenlo al archivo. Listo. ¿Está? Entonces ahora, lo que dice acá la diapositiva, ¿sí? Dice, de vuelta podría elegir estas dos opciones, unstage y discard, ¿sí? Acuérdense, lo que hacía el unstage era reemplazar lo que había en el repositorio, reemplazaba eso, con eso tomaba y pisaba el index, ¿sí? Pero resulta que ahora, en el repositorio con respecto al index, tienen la misma información. Los dos tienen el tp2.txt con el contenido C. Entonces, ¿para qué va a tomar lo que hay acá en el repositorio y con eso va a pisar el index si tienen la misma cosa? ¿Sí? Entonces, si yo me voy ahora acá a SmartGit y me paro acá, fíjense que la opción de unstage no está disponible. ¿Por qué? Porque no voy a lograr nada. Es como yo dijera x igual a x. ¿Sí? Las dos cosas son exactamente iguales. Entonces, lo único que tengo disponible ahora, ¿sí? Es la opción esta, discard. Y la opción discard, yo tenía la posibilidad de decir, bueno, tome lo que haya en el index y con eso reemplace la carpeta de trabajo, o bien tome lo que haya en el repositorio y con eso reemplace la carpeta de trabajo. Pero de vuelta,
como el index y el repositorio tienen lo mismo, fíjense que si yo vengo ahora y digo discard, ¿sí? No tengo para elegir entre el index y el repositorio porque tienen lo mismo. Entonces acá de manera predeterminada le dice, bueno, listo, tomamos lo que está en el repositorio, que tienen lo mismo, index y repositorio. Me dice, y con eso voy a reemplazar la carpeta de trabajo. Entonces, ¿qué había en el index y en el repositorio? Ahí acá en el index y en el repositorio, el tp2txt con el contenido C. Entonces, con eso voy a reemplazar lo que hubiera en la carpeta de trabajo. Entonces vengo acá, le digo discard, ¿sí? Y si van a ver ahora acá, les aparece su archivo tp2txt de nuevo. Háganlo esa parte ustedes. Ya está. ¿Ahí está? Bien. Entonces, fíjense que hasta acá lo que vamos haciendo son casos en donde yo tenía un archivo, ese archivo, el primer caso era, solamente estaba en la carpeta de trabajo, lo quería borrar, lo borro. Segundo caso, el archivo está en el index, ¿sí? Y digo, bueno, lo puedo deshacer a esa modificación, ¿sí? Tercer caso, el archivo está en el repositorio, finalmente logro deshacerlo al borrado ese. ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, lo quiero borrar finalmente el archivo, ¿sí? Que es la última situación que dice acá. Dice, luego de agregar el archivo al repositorio, lo quiero borrar y sí, no me interesa recuperarlo ese archivo. Lo quiero borrar porque ya no me sirve ese archivo, ¿sí? Entonces de vuelta voy a hacer lo mismo, ¿sí? Vengo acá, voy a generar de nuevo el archivo ese. Perdón, acá está, ya está el archivo, no hace falta que lo genere, ¿sí? Ese archivo está acá en el repositorio y ahora sí lo que quiero decir es borrarlo. Entonces vengo y lo borro. Bórrenlo al archivo ustedes de nuevo. Ya está, profe. ¿Sí? Entonces lo que me dice acá, digo, bueno, quiero confirmar que quede borrado. Como acá el cambio consiste en el borrado del archivo, y yo lo que quiero hacer es confirmar el borrado del archivo, ¿qué tengo que hacer? Hacer un commit para decir, estoy confirmando el borrado del archivo, ¿sí? Así como antes había hecho un commit para decir, estoy confirmando que he modificado el archivo, ahora quiero decir, quiero hacer un commit para confirmar que lo quiero borrar al archivo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué voy a tener que hacer? Lo marco al archivo este y digo, bueno, voy a hacer un commit y le digo acá, borrado de tp2.txt, ¿sí? Y hago el commit, ¿sí? Está con éxito el commit. Fíjense que acá aparece el commit. Si voy a la carpeta de trabajo, finalmente ya está, me deshice del archivo este tp2txt. ¿Sí? ¿Listo, profe? Ahí está. Sí. Bien. Eso es con respecto al borrado de archivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es renombrar un archivo? Entonces, fíjense, esto es muy parecido a lo que es la parte de borrado. ¿Sí? Vengo acá y digo, tengo un archivo que se llama tp3.txt que solamente está en la carpeta de trabajo, ¿sí? Y ese archivo tiene, supongamos, el contenido SD. Y estando ahí en la carpeta de trabajo, recién lo agrego, obviamente que aparece con el estado ese de untracked, que es lo que estamos viendo hasta acá. Estando ahí, solo en la carpeta de trabajo, y es la primera vez que lo agrego, y digo, no, esto no se tiene que llamar tp3txt, se tiene que llamar tp30txt. Y bueno, como acá el repositorio y el index todavía no tienen ni idea de este archivo, vengo y lo renombro, le pongo tp30txt y ya está. Lo mismo que era el primer caso anterior, que yo decía, está el archivo ahí, lo quiero borrar, listo, vengo y lo borro. Acá vengo y lo renombro. Y no pasa nada. ¿Sí? Y ahora va a quedar ese archivo tp30txt
en el estado ese de untracked, ¿sí? Dice acá, situación número 2, dice, el archivo ese tp30txt está en la carpeta de trabajo, luego lo agrego al index, y estando en el index, ahí lo renombro, ¿sí? Entonces yo voy a hacer directamente, voy a empezar a partir de ahí, ¿sí? Voy a hacer acá, le voy a poner así contenido de, a esto le voy a llamar así tp30txt, ¿sí? Guardo acá, vengo aquí, tp30, lo llevo al index, ¿sí? Y estoy en este momento. T1, donde tengo TP30, que está en la carpeta de trabajo, TP30 que está en el index, y cuando está en el index vengo acá y lo renombro a TP3. O sea, vengo acá, esto que era TP30 pasa a TP3. ¿Sí? Fíjense cómo aparece ahora acá en SmartGit esto. Me aparecen dos archivos, TP3 y TP30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona Git? En el momento que ustedes han renombrado un archivo, lo que ha hecho Git internamente es borrar el archivo ese TP30 que había y crear un nuevo archivo que se llama tp3.txt. El archivo ese nuevo que está creando, como recién es la primera vez que va a aparecer acá en la carpeta de trabajo, aparece con el estado de untracked. Y el archivo tp30, como ya estaba antes en el index y ahora lo estoy borrando, estoy llegando a la misma situación que tenía antes cuando borraba un archivo que estaba en el index solamente y lo borraba de la carpeta de trabajo. Entonces llego al estado de ese added missing, lo mismo que teníamos recién en el caso anterior. ¿Sí? Entonces dice acá, bueno, de vuelta puede pasar esto, digamos, que elija la opción Unstage. Ahora, ¿esto para quién se va a aplicar esta Unstage? Esa Unstage se va a aplicar para este archivo, el TP30. Con respecto al TP3, no se aplica el Unstage. ¿Por qué? Porque el TP3 es la primera, recién lo estoy agregando a la carpeta de trabajo, no está en el index. ¿Se entiende eso ahí hasta acá? Sí. Entonces, la opción esta de Unstage, ¿sí? Dice acá, el Unstage que hacía, reemplazaba lo que había en el repositorio con eso modificaba el index, ¿sí? ¿Qué tengo en el repositorio con respecto al archivo este TP30? ¿Sí? Con respecto al archivo no quería pasar acá. Con respecto, estoy acá. Con respecto al archivo TP30, en el repositorio no tengo nada. ¿Sí? Y con eso querría reemplazar el index. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Me dejaría nada acá, nada acá. ¿Sí? Y acá, como ya no está ese archivo, ¿sí? Y con respecto al TP, no haría nada. Y con respecto al TP3, como ese archivo está en el estado untracked, eso va a quedar ahí en el estado untracked, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo vengo acá, TP30, y le digo unstage, ¿sí? De vuelta, lo que ha hecho ha sido esto, ¿sí? Esto va a quedar acá como TP3, esto va a quedar, y con respecto a TP30, nada, 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 ¿sí? Vengo acá a la carpeta de trabajo y acá lo tengo ahora TP3. ¿Lo siguen a eso? Sí, profe. Bien. Esa es una situación que se podía presentar, ¿sí? Que era elegir la opción esa, Unstage. Y dice acá, bueno, ¿y qué pasa si hubiera elegido la opción Discard? ¿Sí? Esta la voy a explicar porque hace lo mismo, ¿sí? Si yo estuviera en esta situación de vuelta, el archivo se llamaba TP30, ¿sí? Está acá en el index, ¿sí? Y estando acá en el index, vengo y lo renombro a TP3, llego a esta situación, ¿sí? Si yo elijo la opción Discard ahora, la opción Discard, ¿qué hacía? Tomaba, reemplazaba la carpeta de trabajo por lo que hubiera en el index o en el repositorio. Yo podía elegir entre una y otra, ¿sí?
Si le digo reemplace lo que hay en el repositorio con la carpeta de trabajo, como acá no hay nada con respecto a TP30, ¿sí? TP30 acá va a quedar sin existir. Acá en el index TP30 va a quedar sin existir. Y como acá ya no estaba, no hace nada. Y quedaría el TP3 con el estado ese de untracked. Esa es una posibilidad. Y si hubiera elegido la otra posibilidad, que es la de reemplazar lo que hubiera en el index por la carpeta de trabajo, ¿sí? Acá en el index tengo el TP30. Entonces, ese TP30 me quedaría de vuelta acá en la carpeta de trabajo. Y acá me quedaría el archivo TP3 con el estado de untracked. O sea, me quedarían los dos archivos, TP30.txt y el TP3.txt. ¿Sí? Uno con el estado untracked, el otro con ya agregado al index. Y los dos tendrían el mismo contenido. O sea, ¿qué tengo que hacer después ahí a mano? Por ejemplo, borrar uno de los dos archivos. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe. Hace lo mismo que borrar. Exactamente lo mismo que borrar, ¿sí? Después podría darse la otra situación, la 3, ¿sí? Que es esto, digamos. Tengo en el instante T0 el archivo este TP4 con el contenido E. En el instante T1 lo llevo al index, en el instante T2 lo llevo al repositorio, ¿sí? Y estando acá en el repositorio, en el instante T3, vengo y lo renombro, que se llamaba TP4 y vengo y lo renombro por TP40, ¿sí? Y ahí de vuelta podría elegir, bueno, a ver, tengo la opción Unstage o la opción Discard. Como la opción Unstage decía, tomar lo que está en el repositorio y con eso reemplazar el index, como en los dos tengo lo mismo, esa opción no va a estar disponible. Entonces lo único que me queda es la opción Discard. Y la opción Discard era decir, bueno, acuérdense, acá tengo ahora, me van a quedar así dos archivos, ¿sí? El TP40 Untracked y este TP4 que tengo acá. Entonces con la opción esta, Discard, digo, si tomo, reemplazo lo que está en el index con lo que está en el repositorio, o lo que está en el index con la carpeta de trabajo, o lo que está en el repositorio con la carpeta de trabajo, como tengo lo mismo en los dos, no tengo la opción para elegir entre una y otra, entonces voy a tomar de acá. ¿Y qué voy a hacer acá? Va a decir TP4, TXT, con esto reemplace acá la carpeta de trabajo. Entonces me va a quedar ahí TP4 acá. Y como TP40 está en estado on track, de vuelta vengo con dos archivos ahí. Van a quedar en estado y con el mismo contenido tengo que borrarlo. ¿Sí? Y la última situación es que la misma última situación que había con respecto al borrado de archivos. ¿Sí? Que era decir, bueno, lo quiero confirmar al renombrado, ¿sí? TP4 se llamaba, después le llegó el camino como TP40, y lo que tengo que hacer es agarrar ese archivo y hacer un commit y confirmar el renombrado de ese archivo, ¿sí? Y con eso digo, ahora no, si en mi archivo quiero que se llame TP40 y que quede con ese nombre. Lo mismo que se había hecho antes, yo tengo que hacer de vuelta un commit y confirmar el renombrado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? Yo les voy a pedir que a esta última partecita del renombrado de archivos, si quieren, háganlo ustedes solo, en su casa, siguiendo lo mismo que está acá, ¿sí? Para decir, bueno, a ver, hago el renombrado, para que les queden el mismo historial de commits que vienen acá en las diapositivas, así sigamos con lo mismo, ¿sí? Y en el próximo jueves vamos a decir, ajá, ¿qué pasa con el tema esta de ignorar los archivos, volver atrás, ese tipo de cosas? ¿Está? Entonces ustedes por su cuenta hagan la parte de este movimiento renombrado de archivos, ¿sí? Si tenían que hacer un commit, que era la opción esta, la opción 3 y la opción 4, háganlo, cosa que les quede el mismo historial de commits que están acá, para que después no se pierdan con respecto a eso. ¿Está? Bien, profe. Bueno, nos estaríamos viendo más, no sé si tienen alguna pregunta o duda.
Por ahora no. ¿Nada? No, por Bueno. ahora no, todo bien. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves a las 8 de vuelta. Buenísimo, profe. Nos ¿Sí? vemos jueves. Gracias, profe. Bueno, Hasta el jueves. Hasta luego. Gracias, nos vemos. chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta profe. luego. Nos vemos. Profe, yo me inscribí ayer. ¿Cómo sé si estoy en la lista? No sé si está en la lista. ¿Quién sos vos? Santana, Juan. Ah, si te había inscrito ayer, no está en la lista. Ya te voy a Ah, agregar bueno. Bien. yo. ¿Mm?